Talia Isjan, analista internacional, bienvenida como cada domingo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Juan, gracias. ¿Y tú? Pues bien, aquí pendiente de que varios conflictos se están llevando a cabo en el mundo, algunos muy complicados, unos que dijeron que iban a durar unas semanas, ya llevan años, y el papel de las mujeres en medio de estos conflictos bélicos, Talia. Efectivamente, justo. En este 8 de marzo yo creo que estamos pasando por una época todavía mucho más difícil porque estamos enfrentando dos guerras principales que ya se escalaron a nivel mundial. Me refiero a la guerra entre Rusia y Ucrania y la guerra entre Palestina e Israel. La verdad es que las estadísticas cada día son más preocupantes porque actualmente lo que podemos decir, Juan, es que las mujeres no únicamente participan en las guerras activamente, sino también son los que están siendo afectados de una manera directa. Entonces estamos hablando de sujetos vulnerables en este caso, y como estos conflictos que cada semana aquí estamos debatiendo llevan muchos temas a nivel multifacético, ¿no? De la seguridad humanitaria, de la seguridad alimenticia, de la seguridad económica, migración, etcétera, pues las mujeres han sido las primeras en este caso que tenían que como enfrentar estos problemas, porque por ejemplo, mira, hablando de la guerra ruso-ucraniana, el día de hoy estamos hablando de 10 millones de desplazados y 90% de estos son las mujeres principalmente. En el contexto de la guerra Israel-Palestina, estamos hablando más de 30,000 muertos y 70% de estos muertos son niños y mujeres. Entonces, imagínate el escenario de una mujer que tiene que dejar a su hogar, a lo mejor quiere regresar, pero no puede. Incluso el día de hoy, entre las mujeres que salieron de Ucrania, 12% planean regresar en los próximos 3 meses, pero no tienen las garantías de seguridad. Asimismo, están siendo vulnerados por parte de diferentes tipos de crímenes. No es únicamente desplazamiento forzado, sino también diferentes tipos de agresiones, limpieza étnica sistemática a través de violaciones sexuales, que tampoco estamos hablando de eso suficientemente porque nunca tenemos los números. Entonces siempre hay violaciones sexuales en diferentes conflictos. Y también hablando en temas de desarrollo, no sé si sabías que solamente existe 10% de posibilidad de que una mujer que vive en una zona de conflicto tenga acceso a la educación. Entonces la brecha de desigualdad sigue siendo muy crítico, y estos escenarios de conflictos todavía abren más esa brecha. Y por otro lado estamos hablando de la participación activa, ¿no? Cada día en cementerios de Ucrania, a partir de la movilización, porque las mujeres también fueron invitadas a participar en la guerra, hay más muertos. Es más complicado. Incluso en la historia podemos ver participación de la mujer activamente, incluso en grupos ilícitos, o incluso en FARC, por ejemplo, casi la mitad del ejército pues fueron las mujeres. Entonces participan activamente, pero también son las primeras que se vulneran, a pesar de que el hombre está siendo protagonizada en la mayoría de los casos de heroísmo. Oye, ¿y qué pasa en la Franja de Gaza? Pues en la Franja de Gaza estamos hablando de muchos bombardeos en hospitales, en campos de refugiados, y prácticamente en estos caminos de ayuda humanitaria, pues la mayoría de la población civil son las mujeres con sus niños. Y lamentablemente en Palestina el día de hoy los niños también enfrentan estas consecuencias, porque hay mucha mujer embarazada y hay mucha mujer con muchos niños más niños a comparación de otras regiones del mundo. Y ellas son las que se encargan de estos niños porque se quedan vivas, porque sus esposos ya no están, sus hermanos ya no están en un escenario muy postapocalíptico, piden refugio, pero incluso existe una crisis migratoria. Por lo tanto, Europa y otras regiones del mundo no pueden aceptar tantos refugiados. Entonces, ¿qué pasa con estas mujeres? No, y yo me pregunto qué pasa con quienes se muestran como paladines de la democracia y de los derechos humanos y utilizan el eufemismo de ayuda humanitaria para referirse a invasiones, y están como policía del mundo sin atender estas graves violaciones a los derechos.
de las personas y en específico lo que estamos hablando en este caso de las mujeres en situaciones de conflicto. Es muy complicado porque en situaciones de conflicto, incluso cuando estamos hablando de desigualdad de género y cómo están siendo afectadas las mujeres, no podemos escoger una parte y decir que nada más esta parte fue la que violó o esta parte fue lo que dañó, por ejemplo. En este caso, pues la policía del mundo de Estados Unidos, ¿qué puede ser? Estados Unidos ni siquiera forma parte de muchos regímenes internacionales que castigan. Entonces, en caso de Estados Unidos es bastante complicado porque también estamos hablando de un estado intervencionista o hablando de otros estados occidentales, pues son países neocolonizadores. Entonces también es muy complicado lo que pasó en Ruanda, lo que ha pasado en África. Estamos hablando de incluso limpiezas étnicas sistémicas que fueron a través de violaciones sexuales. Por ejemplo, en antigua Yugoslavia lo vimos mucho con los países europeos. Entonces yo creo que es muy difícil, aparte que un país unilateralmente tome acciones o sanciones. Tiene que haber más regímenes internacionales donde todos los países firmen y que ya no estemos enfrentando esa impotencia mundial, porque es un tema global, no es un tema de bloques. Bueno, pues Talia, es una situación muy complicada la que tú estás reseñando, sobre todo pues ahora que estamos hablando de mujeres en el mes de la mujer, a 2 días de que se conmemoró el 8M, y pues no se habla mucho de lo que sucede en zonas de conflicto bélico. Y bueno, pues ahí tenemos lo que nos acabas de mencionar, la policía del mundo. Bueno, pues sí. Bien, gracias. Talia, no te vayas. Claro que sí.